El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Todo parte de la eternidad, organización creada en el siglo XXVII y que se prolonga a través de los miles de siglos. Su función es enviar emisarios al futuro y al pasado, para ir corrigiendo las realidades a través del tiempo, alterando cierta parte del pasado, creando una realidad donde la humanidad en promedio es más feliz y duradera, evitando así grandes catástrofes como accidentes o guerras. Esto conlleva lo que se conoce como cambio de realidad, creando recuerdos y experiencias diferentes a los temporales, como si siempre esa hubiera sido su realidad. Los trabajadores de la eternidad se llaman eternos, extraídos de sus siglos natales y llevados a la eternidad. Cada siglo tiene su sección y son conectadas por un tubo temporal que va hacia el infinito. Nuestro protagonista es Andrew Harlan, un eterno con la especialidad de ejecutor. Este tenía la misión de llevar a cabo los cambios de realidad. Estos eran repudiados y mal vistos por el resto de eternos, pues se encargaban de hacer desaparecer realidades como si de ellos fuera la culpa. Tienen que ser siempre fríos e impasivos. Previo a esto fue un observador. El cargo imponía que entraran al tiempo regular y recogieran los hechos fríos y objetivos, hechos fiables para así decidir los cambios de realidad necesarios. Luego de 5 años, como observador novato, por fin lo designaron a jefe de zona en el siglo 482. Y trabajaría con el programador Finch. Harlan estaba interesado en la historia primitiva, preeternidad, sintiendo aprecio por aquellos tiempos. Ya en su trabajo sus informes habían resultado perfectos. Finch le llamó para felicitarle. Le dijo que había llamado la atención del gran jefe programador Twizzle, y se conocieron. Twizzle era una leyenda, siendo el principal programador de la eternidad. Harlan estaba atónito, y lo estuvo aún más cuando después de elogiarlo por sus informes, le ofreció el cargo de ser su ejecutor personal, porque buscaba a alguien que le enseñara a un aprendiz suyo sobre la historia primitiva, y se había enterado de su afición por esta. Entonces daría clases sobre historia primitiva, y en sus tiempos libres sería ejecutor, teniendo libre acceso a estudiar los años antiguos, cosa que termina aceptando. Es trasladado al siglo 575, donde conocería al que sería su nuevo estudiante, Brinsley Sheridan Cooper. Este chico tenía 24 años y era alguien listo, y tenía estudios matemáticos. Ya presentados profesor y estudiante, se dedicó a enseñar la historia primitiva, cosa que le entusiasmaba mucho a ambos, llegando a tener una relación casi agradable. A la vez, había estado desempeñando sus primeras sesiones como ejecutor, cambiando la realidad de millones. Ante las preguntas de Cooper, Harlan le explicó sobre la eternidad, ya que era nuevo, sobre el túnel infinito de la eternidad y cómo algunos eternos han llegado hasta los siglos 150.000, pero por alguna razón a partir de los 70.000 no existe la humanidad. Ningún eterno sabía el porqué, pues no podían entrar en el tiempo regular. Se les llamaban los siglos ocultos. También le habló de Malazón, creador del primer campo temporal en el siglo 24, y que hizo posible la creación de la eternidad. Pasados 2 años, siendo ejecutor, Harlan vuelve al 482. Aquí vuelve a reunirse con Finch, que le informa de cierta crisis en este siglo, y que necesita sus observaciones precisas. Justo cuando le empezó a explicar, entró una muchacha al despacho del programador. Harlan se quedó atónito y dejó de escuchar. Era una temporal llamada Noyce Lambert, y que en teoría era la secretaria del jefe Finch. Durante algunos días se cruzó con la muchacha, ciertas veces haciendo lo posible por evitarla, sintiéndose ruborizado e irritado. Encaró a Finch, diciéndole que la presencia de la chica dañaba la moral del personal y que debía ser devuelta al tiempo. Pero Finch le dice que es necesaria, diciéndole que la había traído para vigilarla y que su nueva misión era pasar una semana al tiempo normal con Noyce para hacer una observación sobre el círculo social de la muchacha, buscando cierta conducta indeseable. Entonces Harlan, ya en su misión, aunque no del todo agradado, entra el siglo 482 a vivir con Noyce. Una noche, Noyce entró a su habitación. Él como siempre intentaba apartarla, pero decidió aceptar una bebida. Estaban solos en la casa y comenzaron a charlar. En ese momento se acercaron mucho. Ella se acercó cada vez más a él, diciéndole si podía ser la eterna. Entonces él supo que no quería alejarse y la abrazó. Esa noche ambos compartían la cama. Con Noyce durmiendo a su lado, de la nada empezó a pensar en algo que no recordaba del todo, en Cooper, en Malazón, en la realidad, y esa misma noche comprendió un secreto terrible que no le pertenecía, el secreto de la eternidad. Despertaron juntos al día siguiente. Se había enamorado de esa Noyce, que no sería la misma en la nueva realidad. Debía pensar en algo. Pasados algunos días volvió a la eternidad, y Finch fue de inmediato a verlo, porque le dijo que estaba incompleto. Le echó en cara que faltaban los pedazos donde él estuvo a solas con la chica, obligándolo a confesar. Y por la actitud de Finch supo que estaba celoso, pues la quería para él. Entonces le dijo que era muy probable que no le quisiera la nueva realidad, pues ella pensaba que al acostarse con un eterno sería inmortal, creencia que sería eliminada con el cambio de realidad, y que sin eso no estaría interesada en él. Harlan, avergonzado, empezó a pensar y a pensar, hasta que al final llegó a la conclusión de que no importaba si Noyce le quería por amor o cálculo. Cuando hubiesen pasado algún tiempo juntos, ella aprendería a amarle. Debía actuar antes del cambio, y estaba dispuesto a cometer cualquier crimen. Volvió al 482 y se la llevó por los tubos del tiempo hacia el futuro, cosa que era muy ilegal. Harlan disponía a llevarla lo más lejos posible. Él consideró que estaban demasiado lejos y paró la cabina cuando ya estaban en el 111.394. No había ningún humano en esa sección. Le dijo que esperara ahí. Él haría que el cambio no le afectara, que la quería así y que vendría con una solución, dejándola en los siglos ocultos. Pero se sentía abrumado. No sabía cómo devolver a Noyce a su siglo. Si con el cambio existiese otra Noyce, sería muy complejo.
Twizzle le preguntó si estaba bien, ya que Cooper le comentó que no había tenido clases los últimos días, y este contestó nervioso y que solo un poco cansado. En cierto momento quiso ir a visitar a Noise, pero la cabina se sacudió al llegar a los 100.000 y no avanzaba. No podía seguir, todo era inútil. Estaba prisionera del otro lado. Ya sin nada que perder, sigilosamente volvió al 482, donde tomó por sorpresa a Finch, y lo tenía amenazado con su arma. Quería respuestas sobre el tubo, ya que él había hablado con Twizzle. Este no sabía nada de eso, y solo confesó que sabía lo de ellos dos, y que era un traidor. Discutieron, mientras Harlan estaba casi dispuesto a asesinarle. Pero finalmente se fue, ya no le temía nada e iba a ver a su jefe. Ya en el 575 esperaba que su jefe programador dijera algo acerca de su crimen, pero Twizzle solamente se lo llevó diciendo que tenía mucho que hacer. A nuestro protagonista todo le pareció una incoherencia, y sin poder aguantar más, sacó su as bajo la manga, el secreto de la eternidad que había descubierto. Resultaba que Víctor Malazón no pudo inventar el campo temporal, porque no existían las bases matemáticas en el siglo XXIV, ya que esas bases se descubrieron en el siglo XXVII. Afirmando que Twizzle hará que el aprendiz Cooper viaje al siglo XXIV, le enseñe todo sobre las matemáticas a Vicor y que él, al enseñar la historia primitiva, estaba cerrando ese círculo paradójico. Sin embargo, le dice que casi llega a la verdad, pues realmente Cooper es Vicor Malazón. Harlan no lo podía creer, pero Twizzle lo tomó del brazo diciéndoles que no le sobraba el tiempo, mientras en su mente Harlan pensaba que su posición era demasiado importante como para que pudieran hacerle algo. Entonces le empieza a contar la verdad. Malazón dejó una guía legada a los Eternos. Esta cuenta la historia de Cooper, cómo fue integrado en la eternidad, instruido en matemáticas por el programador Twizzle y en sociología primitiva por Andrew Harlan. Supuestamente había sido enviado al siglo XXIV a adaptarse en esa sociedad y enseñarle lo necesario a Malazón, pero resultó no ser tan brillante como se supone que debía, hasta que murió en un accidente. Al fin llegó a comprender que el hombre descrito en la historia de la eternidad era él. Todo debía repetirse. Con esta información el ejecutor hizo su movimiento, amenazando a su jefe, que si quería podía romper ese círculo haciendo algo que no fuera de acuerdo con las memorias. Twizzle se puso nervioso, cambiando de tema y pidiéndole que lo acompañara. Llegaron a una sala enorme, ocupada por una esfera que tenía una escotilla abierta. Twizzle golpea la esfera y le dice a Harlan si sabe qué es, y él le responde que parece una cabina de gran tamaño. Le cuenta que es una cabina capaz de pasar el límite del siglo XXVII. Cuando Harlan entró a mirar los comandos, Twizzle lo encerró allí dentro. A Harlan lo tomó desprevenido. Había sido ingenuo. Nunca volvería a ver a Noise. Twizzle se reunió con Cooper, llegó a la cabina y saludó a Harlan, haciendo señas para que saliera. Pero el programador dijo que no podía, porque él operaría los mandos. Harlan desesperado golpeaba el cristal, pero no pasaba nada, nadie lo podía escuchar. Mientras Twizzle le daba las indicaciones de forma fragmentada al viajero para cerrar el círculo. Harlan, enojado, decide sabotear el círculo, y en el momento en que están a punto de enviar a Cooper, cambió el indicador de siglos. Ahora Cooper se encuentra perdido en el tiempo, se había roto el círculo. Harlan, dirigiéndose a su jefe, le dice que solo es cuestión de tiempo para el fin de la eternidad. Twizzle le pregunta histérico por qué lo hizo. Harlan respondía que lo hizo por Noise. Pero Twizzle le contó su historia. El Eterno Perfecto había roto las reglas durante años por la misma razón que él. Por amor. Y que inclusive llegó a tener un hijo con una temporal. Cosa completamente ilegal. Le iba a permitir que siguiera viviendo con su chica. E iba a mantener la promesa. Harlan lo comprendió y cayó de rodillas. Se había equivocado. Perdiendo a Noise y la eternidad en el proceso. Pero el anciano programador lo levantó. Le dijo que no estaba todo perdido. Antes que ocurriera un cambio inevitable, podía volver a traer a Cooper, pero después enviarlo al siglo correcto. Así que debían descubrir a qué año lo habían enviado, partiendo de la base del siglo XX. Twizzle sabe que Cooper es muy listo y que está mentalmente preparado para encontrarse desfasado, y que puede estar buscando una forma de comunicarse, usando documentos, libros, películas, etc. Ambos Eternos pusieron manos a la obra, revisando la colección de Harlan, y pasados unos días encontraron un anuncio de lo que buscaban, pero que no se lo diría ni haría nada hasta que no le presentasen a su chica sana y salva. Twizzle, irritado y extrañado a la vez, le preguntó de qué habla. Él no la tenía y tampoco nadie ha ido a buscarla. El ejecutor le dijo que deje de jugar con él y que quitara la barrera en el 100.000, pero Twizzle no había puesto ninguna barrera ni sabía nada de aquello. Le dijo que eso era imposible, no podía hacerse. Ahora el programador líder estaba verdaderamente asustado. Hicieron que el mantenimiento revise los túneles, y esto le indica que no hay nada extraño. Finalmente, Harlan y él deciden ir a investigar qué sucede, y subieron a la cabina. Twizzle no se sentía cómodo en que Andrew fuera también, entonces le cuenta su temor. La evolución del hombre ha sido mínima transcurrido todos esos años. Cómo esto calza con la aparición de la eternidad, y que debido a esta se ha suprimido lo extraordinario por siglos, es decir, que puede que estén impidiendo la evolución humana. Comenzó a divagar si en los siglos ocultos no habría un superhombre, que sepa de la eternidad y al ver su intrusión en la especie haya colocado tal barrera. Harlan de inmediato se preocupó, y pensó que ellos tendrían a Noise, pero siguieron su viaje. Resultaba que en ese momento no había ninguna barrera. Y llegaron al siglo donde habían dejado a Noise. Ahora su jefe le exigía a Harlan que le mostrara el anuncio. Este lo hizo indicando que tenía su dirección y que había publicado el anuncio en 1932. Entonces estaba dispuesto a traerlo de vuelta siempre que Noise lo acompañara en el viaje.
Harlan y Noyce ya estaban preparando en una cabina del mismo tipo de las que usó Cooper. Harlan no parecía del todo animado. Debían de ir a 1932 a preguntarle a Cooper en qué fecha exacta llegó para luego realizar otro viaje y traerle en el momento exacto en el que se fue. Subieron a la cabina y partieron. Ya refugiado en los tiempos primitivos, Noyce comenzó a decirle a Harlan que lo sentía extraño, y porque la había llevado a ella si no le serviría en la misión. Harlan responde que hay un peligro afuera, pues esa barrera en los 6000 había tenido un propósito. Aquella barrera hizo que Harlan regresara enojado a la eternidad, con intenciones de destruirla, al pensar que había fracasado. Había sido engañado por las personas de los siglos ocultos, como una marioneta. Él había sido analizado. Todo fue preparado. Su encuentro con Noyce, todo. La verdad es que no podía entender cómo descubrió que Cooper sería enviado a los tiempos primitivos. No tenía bases para sospechar, pero lo hizo. Y la primera vez fue aquella noche que durmió con ella. Él seguía despierto, intentando recordar algo, y de la nada pensó en Cooper y que podía destruir la eternidad. Todavía intentaban manipularlo, pues el círculo no estaba cerrado del todo. Noyce le intenta calmar, pero Harlan le refuta, diciéndole que ella estaba ahí y que dejara de engañarle. Ella, cuando está en el 482, esa noche le susurró suavemente al oído cuando no oía conscientemente sobre el pasado de su aprendiz y el fin de los eternos. Era un invasor del futuro lejano, que vino a influirle. Entonces Harlan, dispuesto a proteger la eternidad, apuntó su arma contra ella, decidido a matarle. Noyce le dice que no lo hace por la eternidad, sino porque se sentía traicionado. Le confiesa que es de los siglos ocultos. Aún así se mantenía tranquila. Su siglo natal era el 111.394. En él descubrieron la existencia de la eternidad. Realizaron cálculos de la realidad y ellos se encontraban en una realidad con muy poca probabilidad, razón por la cual no dejaban pasar a los eternos más allá de los 70.000, para no ser cambiados. Con eso, la humanidad resolvió el problema del salto interestelar y el hiperespacio. Por fin, el hombre podía llegar a las estrellas. Los hombres salieron a explorar el universo, pero ya era demasiado tarde. Había vida en los demás sistemas y estaba todo ocupado. Todas las estrellas rechazaron a la raza humana. Por lo tanto, volvieron a la Tierra, y la humanidad languideció hasta morir. Había una sensación de desesperanza que no pudo ser superado, y todo gracias a la eternidad. Harlan le dice a Noyce que deje a los eternos entrar a los siglos ocultos para poder solucionarlo. Nunca han fallado en conseguir el bien. Noyce, enojada, le contesta que el bien para los eternos es no correr riesgos. Como impiden el sufrimiento y fracaso del hombre, no dejan vencer esas dificultades, solo las evitan. Ella fue educada para esta misión, y le ofrecieron realidades que parecían menos complejas para destruir la eternidad, y ella escogió la realidad donde estaba Harlan, ya que la amaba, pues se había dedicado a observarle. Harlan no podía creerlo. Desesperado, le dice que la eternidad debe existir. Noyce le dice que la elección es de él. Todo está en sus manos. Entonces comenzó a recordar a todos los eternos, y todos tenían su lado oscuro, y comenzó a contemplar a la eternidad como una masa de psicópatas, unas vidas desesperadas arrancadas brutalmente de su curso normal. Noyce le dice que la Tierra no será el eterno hogar de la humanidad, sino el punto de partida de una infinita aventura, y el mensaje de Cooper desaparecerá junto con la eternidad, pero que ellos se quedarán para tener hijos, nietos, y la humanidad permanecerá para llegar a las estrellas. Harlan y Noyce salieron de la cueva, y cuando Harlan se dio cuenta, la cabina había desaparecido. Se dio cuenta que su decisión ya estaba tomada. Había llegado el fin de la eternidad y el comienzo del infinito. Para finalizar, me gustaría recomendar muchísimo este libro, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción. Contiene muchos giros en la trama, viajes espaciales y en el tiempo, paradojas, además de que una descripción de paisajes futuristas que es muy buena, pero que por cosa de tiempos no pude mencionar acá. Además que al final nos deja una muy importante enseñanza de aprender de nuestros errores y no temerle al fracaso. Así que eso y muchas gracias por su atención.